Buenas noches a todos, sean ustedes bienvenidos a Casa de Oración Milpalta. Este es el tiempo de la vida matrimonial. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí reunidos en la congregación, y todos los que están conectados también les damos la bienvenida a Casa de Oración Milpalta en el tiempo de la vida matrimonial. Vamos a tomar un tiempo para adorar y alabar al Señor en esta noche, y después de ahí proseguimos al tiempo de la palabra de Dios. Si gustan acompañarme, vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy. A causa de Jesús estoy atribulado, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. Oh, Jesús es el Señor, soy su siervo por amor, su luz resplandeció en mi corazón, su gloria es el tesoro, vaso de barro soy, la excelencia del poder es de Dios. No hay mérito en mí, pues sé que débil soy, a causa de Jesús
desesperado. Díselo a él. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Atribulado, mas no angustiado. En apuros, mas no desesperado. Perseguido, mas no desamparado. Derribado, pero no destruido. Llevando en el cuerpo la muerte de Jesús, para que su vida se manifieste en mi cuerpo. Gracias, Señor, muchas gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Pueden tomar su lugar, por favor. Bien, vamos a... Buenas noches a todos los que están presentes, los que acaban de llegar también. Bienvenidos al tiempo de la vida devocional, de la vida matrimonial, ¿verdad? Ya me quiero yo pasar a la mañana, ¿verdad? Es que se acostumbra uno, pues, pero bueno. Gracias a Dios, ¿no? Por todo este tiempo. Vamos a pasar al tiempo de la palabra. Y bueno, esta enseñanza de matrimonios lleva por tema alejándonos de los deseos mundanos en la vida matrimonial, ¿verdad? Y qué importante es para nosotros aprender todo esto. Por favor, vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Se los voy a leer en otra versión. Es una versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice Pedro: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Bueno, yo quiero comentar algo muy importante. Cuando Pedro da esta parte de la escritura, es una parte muy importante que está exhortando a los cristianos, pero dentro de la iglesia cristiana hay matrimonios, y lo entendíamos. En aquel entonces también había familias, ¿sí o no? La iglesia se constituye por familias, y para que se haga una familia, pues tiene que ser un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, Pedro también, vamos a nosotros a enfocar este texto a la vida matrimonial. Cuando Pedro habla en esta parte, dice, en la versión Reina Valera dice así: amados, ¿verdad? Ahora fíjense, ahí hay un principio que nosotros podemos aplicar en la vida matrimonial. Pedro habla a los creyentes y les dice, ¿cómo? Amados. Miren, ¿por qué utiliza Pedro esta palabra? Porque esta palabra indica la relación muy íntima que hay, ¿sí? Entre las personas con las que él se está dirigiendo. O sea, ¿qué quiere decir? Que Pedro utiliza la palabra para hacerles saber a los creyentes que tanto son muy amados por Dios, pero también ¿por quién? Por él. Yo me acuerdo que hace tiempo mi esposa me empezó a decir amado, y yo le decía, no me llamo Amado, me llamo Raúl. No lo entendía, de verdad, no lo entendía muy bien, ¿no? Pero fíjense cómo el Señor, el Espíritu Santo, va poniendo el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿sí o no? Y es algo que Dios le ha puesto a mi esposa, ¿no? ¿Y qué creen? Yo cuando me dirijo también, con mi esposa casi todavía no tengo esa parte de decirle amada, ¿no? Le digo mi amor, o le digo mi corazón, o así, ¿no? Pero a la iglesia yo le digo, amados hermanos.
o amado hermano, o amada hermana, ¿no? O sea, pero es para qué, para referirnos que son muy queridos por nosotros. Entonces, fíjense, cuando mi esposa me dice amado, ¿qué me está dando a entender? Que soy muy querido para ella, ¿sí o no? Eso indica que ella está dándose cuenta que así como soy muy querido para Dios, también lo soy para ¿quién? Para ella. Dile a tu esposa, varón, amada. ¿Verdad, mi amor? Ahora sí, ya entendí. Es mi amada esposa. Entonces, qué importante es ver, fíjense, el amor que tiene Pedro hacia con los creyentes de matrimonios que estaban en ese momento pasando esta situación. El contexto no era nada fácil. La situación que estaba viviendo la iglesia cristiana cuando Pedro escribió esta carta entre el año 60 y 65 después de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que Nerón, el emperador Nerón de Roma, mandó incendiar las casas. Y en ese tiempo agarraban a los cristianos. ¿Por qué? Porque Nerón le echó la culpa a los cristianos de que ellos habían incendiado Roma. Y había una atrocidad de persecución tremenda. Imagínate, familias con sus hijos eran lanzados le llaman ellos al circo, ¿no? Al circo romano, donde los dejaban que los leones se los devoraran. O a veces los utilizaba Nerón, los llenaba, los ponía en un palo así, los amarraba y los llenaba de brea o de cera y los incendiaba como antorchas para su jardín. No era nada fácil la persecución, hermanos. Mas sin embargo, Pedro aprendió también. Pedro también pasó persecución cuando lo encarcelaron, lo golpearon. Había persecución fuerte. Hoy nosotros como matrimonios no estamos viviendo ese tipo de persecución. Pero más sin en cambio, Pedro nos habla y nos hace ver que a pesar de las circunstancias, ¿qué hace Pedro? Nos deja ver que él no se amargó, sino que seguía mostrando su amor hacia ¿con quién? Hacia con los creyentes. O sea, con los matrimonios que estaban en ese momento ahí. Entonces, dice Pedro, en primera de Pedro 2:11 estoy ahí, y dice, os ruego como a extranjeros, ¿y qué dice? Y peregrinos, ¿ya lo vieron? Ahora, ¿qué hace Pedro aquí? La actitud que toma Pedro de rogar, esto aparte habla de alentar. Tiene el sentido de infundir ánimo. Imagínense cómo veía Pedro entonces a los matrimonios. Había matrimonios que sí estaban firmes, pero había matrimonios que estaban desanimándose por todas las circunstancias que estaban viviendo y que estaban pasando. Ahora, entendamos esto. ¿Cuántos saben que en el matrimonio va a haber tiempo dijéramos nosotros, de vacas gordas y tiempo de vacas que... ¿Verdad que lo hemos experimentado todos en algún momento? Mas sin en cambio, ¿qué hace Pedro? Tratar de infundir ánimo, ¿sí? Suplicarles, confortarlos, alentarlos. Y utiliza este verbo ¿para qué? Para hacer esta actitud que toma Pedro hacia con los matrimonios creyentes que habían sido dispersados y que se encontraban en esa intensa persecución. Ahora, si alguien entendía lo que era la persecución bien, era Pedro. La entendía muy bien. Pedro era un hombre casado. Él también estaba junto con su esposa ahí padeciendo. ¿Por qué? Porque fue golpeado, fue amenazado, fue castigado, fue encarcelado por predicar la palabra de Dios. Y él sabía que lo que costaba permanecer firme sin amargarse, sin perder la esperanza y afianzado en la fe, vivir una vida obediente y victoriosa. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? ¿Cuántos queremos vivir una vida obediente a Dios y victoriosa? A pesar de las circunstancias, ¿verdad que sí? Lo anhelamos muy en el fondo de nuestro corazón. Eso deseamos. Deseamos como matrimonio agradar a ¿quién? A Dios, a nuestro Padre. Y eso es bien importante para nosotros. ¿Por qué? Porque por eso Pedro nos recuerda que cómo debemos de considerarnos en esta tierra. Por eso dice, amados, os ruego como a extranjeros. ¿Y qué? O sea, como diciéndoles, Pedro, no se olviden lo que somos. Somos extranjeros y... Un extranjero es aquella persona que vive en un lugar que no es suyo, ¿sí o no? Y por lo tanto sus derechos son limitados.
no tiene los mismos derechos a que cuando vive en su casa. Está limitado. ¿Se acuerdan de Abraham y Sara? Sus derechos fueron limitados cuando Jehová les dice, sal de tu tierra y de tú, y vete a la tierra que yo te ¿qué? Pues se dan cuenta cómo entraron en una situación como de estrechez. Dice, ay, más sin en cambio, la Biblia deja ver que ellos como matrimonio, Abraham y su esposa juntos tomaron la decisión de obedecer a quién. Sí, porque Abraham no dice la Biblia que salió solo, salió con toda su familia. Entonces, qué importante es para nosotros considerarnos extranjeros. Y miren lo que hizo Abraham también cuando murió su esposa. Génesis 23, 2 y 23, capítulo 23, versículo 2 al 4. Génesis capítulo 23, versículo 2 al 4. ¿Me ayudas, por favor? Dice, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara, y allá lloraba, y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta, y habló a los hijos de Ed, diciendo, extranjero y forastero soy entre ustedes, dadme propiedad para sepultar entre ustedes, y sepultaré mi muerta de delante de él. ¿Ya vieron cómo Abraham se consideraba extranjero en esa tierra? Ahora, tú y yo como matrimonio debemos de considerarnos extranjeros en esta tierra. Estamos de pasadita, dicen por ahí, ¿no? La vida es bien corta, que cuando ves, de repente ya pasaron los años. Yo ahorita volteo y a la edad que Dios me ha permitido vivir, a mis 40 y ya casi 42 años, volteo y digo, ay, se me fue el tiempo bien rápido. Ya 14 años, gracias a Dios, en el Evangelio. Se fueron muy rápido, hermanos, de verdad. Ahora, es bien importante considerar este punto, ¿no? Considerarnos extranjeros. Por eso dice Pedro también, extranjeros y ¿qué? Peregrinos, ¿verdad? Un peregrino es aquella persona que está en un lugar por un corto tiempo y luego viaja a otro lugar. ¿Cuántos saben que estamos en esta tierra por un corto tiempo nada más? Y que vamos a ser llevados a la presencia con el Señor, a la morada celestial, ¿verdad? Dice la Escritura, sí es cierto. Allá vamos a estar para toda la eternidad. Ahora, ¿se dan cuenta cómo Pedro utiliza estas partes de la Escritura para hacernos ver que dice, amados, ¿no? Que debemos de tratar a nuestra esposa también como amada, de reconocer que ella es una mujer querida por Dios, muy querida, y que por lo tanto también yo debo de quererla. O al revés, la esposa debe de reconocer que nosotros varones también somos muy queridos por Dios y ella también nos debe de querer. Aquí entra un principio, el respeto. Debemos de respetarnos los unos a los otros. Y dice Pedro, ¿no? Es, amados, os ruego. Ahora fíjense, la actitud que toma Pedro para rogarle a los hermanos. ¿Qué actitud tenemos nosotros para hablarle a nuestra esposa? Cuando vemos que no puede con algo, ay, no, hombre, o sea, mira, mejor déjalo, yo lo hago. A veces tomamos esa actitud los varones. Mas sin en cambio tenemos que nosotros agarrar e infundir aliento para poderles enseñar. Y hace poquito nos pasó, ¿verdad? Donde yo tuve que considerar mi actitud que estaba tomando para instruir a mi esposa. ¿Por qué? Porque ella me corrigió y me dijo, es que parece que me estás regañando. Y yo le digo, ¿sabes qué? Híjole, sí es cierto, no he considerado que mi actitud debe de cambiar cuando yo te enseño algo. Y a veces nos desesperamos los varones. Es que ya te dije cómo se hace, ¿otra vez quieres que te lo diga? Y a veces somos bien desesperados los varones, de verdad, hermanos, que lo que agarramos y decimos, bueno, ya sí déjalo, ya no hagas nada. Y no, hermanos. Dios nos quiere llevar a reflexionar
con esta actitud que Pedro utiliza para rogarle a la iglesia, que nosotros, rogarle quiere decir alentar, infundir ánimo, para que nosotros alentemos e infundamos ánimo a nuestra esposa. O al revés, también hay mujeres que se ponen al tú por tú con el varón y a veces los sobajan, le faltan al respeto, brincan la autoridad. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres se sienten bien líderes. Pero fíjense, ¿saben por qué? Porque el varón no ha querido tomar su función en el hogar, el liderazgo y la autoridad que Dios le ha dado. Ahora tú te preguntarás, pastor, pero ¿por qué el varón a veces no toma la autoridad y el liderazgo que Dios le ha dado? Bueno, una de las razones por las cuales no toma la autoridad es porque verdaderamente no está reflejando la imagen de ¿quién? De Dios. Acuérdense, en el Génesis dijo Jehová, ¿no? Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree, ¿sí o no? Cuando el hombre refleja la imagen y semejanza de Dios, entonces puedes señorear porque tiene la autoridad de Dios sobre su vida. ¿Cómo es Jesús? Manso, humilde, ¿sí o no? Paciente. Esa es la imagen de Dios. Cuando nosotros como varones reflejamos esa imagen, mira, créeme, no hombre, tu esposa solita, mi amor, ¿en qué te ayudo? Hasta tú dices, ay, ¿qué te pasó, mi amor? ¿No? ¿No? O sea, digo, en el caso de las mujeres que son bien tremendas, ¿no? Porque hay mujeres que son muy tremendas, brincan la autoridad de Dios. No han entendido este punto de que debemos de reflejar los dos la imagen y la semejanza de quién. Miren, ahí aplica cuando Pablo dice que nos sometamos los unos a los otros en el temor a quién. Al Señor, hermanos, hermanos. Ahora, cuando tú y yo empezamos a comprender estos principios, mira, nos vamos a sentir que somos solamente extranjeros y peregrinos en esta tierra como matrimonio. Ahora dicen los chavos, ¿no? Nos vamos a rendir al Señor. Sí, la verdad. Empiezas a decir, estoy mal. Necesito la ayuda de Dios en mi matrimonio. Necesito madurar, necesito crecer. Necesito considerar que nada más estoy de pasadita y si no aprovecho bien el tiempo, los días son bien malos, dice Pablo. Y cuando voltee ya voy a parecer pasita y todo bien necio todavía. ¡Ay, ya te dije que no entiendes o qué! Dice. No, hermanos, Dios quiere que lleguemos a la vejez, pero siendo hombres sabios. Que sea un matrimonio sabio, un matrimonio prudente, maduro, que refleje firmemente la imagen de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Para eso estamos aquí, para trabajar en nuestra vida matrimonial, para cambiar nuestras actitudes y humillarnos y pedirle al Señor que nos cambie. Entonces, fíjense, Pedro nos está diciendo que los creyentes, los matrimonios creyentes, estamos en este mundo por un poco de tiempo y no podemos esperar que el mundo nos trate como se tratan ellos. No, hermano. No, como matrimonio no podemos esperar que otro matrimonio nos quiera tratar como ellos se tratan, ¿no? Haciendo las cosas todas en desorden, viviendo, mintiendo, robando, haciendo cosas que no honran a Dios, que no glorifican a Dios. ¿Por qué? Porque vamos de pasadita nada más. Miren lo que dijo Pablo a la iglesia, a los matrimonios de la iglesia de Filipos, Filipenses 3:20 al 21, por favor. Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Sí, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sí? ¿Ya se dieron cuenta que Pablo hace que los matrimonios pongan la mirada en dónde? Amados hermanos, su verdadera ciudadanía está en los cielos. ¿Qué hay en el cielo? Santidad. ¿Qué hay en el cielo? Justicia. ¿Qué hay en el cielo? Amor. La presencia misma de Dios lo llena todo. Y esa es nuestra ciudad. Somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén, hermanos?
Somos súbditos de ese reino. Por lo tanto, debemos de reflejar que lo somos como matrimonio. ¿Cómo nos tratamos en el matrimonio? Con justicia, con amor. Decía Pablo a los Corintios, fíjense, he estado meditando un poquito estos días en esta semana sobre la actitud que Pablo toma para decirle a los Corintios. Dice, podrán tener todos los dones. Vayamos allá, 1 Corintios 13:1. Y eso es algo que está en el reino de los cielos, el amor. 1 Corintios 13:1. Dice Pablo, si yo hablo en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que ¿qué? Que retiñe. Si yo tuviera profecía y si entendiera todos los misterios y toda la ciencia y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara a los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿de nada qué? Me sirve. Fíjense, ahora vamos a aplicarlo al matrimonio, este principio del amor. Si nosotros hablamos en lenguas angelicales y humanas, pero no tenemos amor entre esposos, ¿cómo somos? ¿Como metal que dice? Que resuena. Que resuena. O címbalo que ¿qué? Que retiñe, ¿no? ¿Escuchar las campanas de la parroquia? ¿No? Tan, tan, así soy yo, tan, tan. Y puedo manifestar, es que yo hablo en lenguas, es que yo sé 2, 3 idiomas, inglés, francés, latín y muchos otros idiomas, ¿no? Pero si no tengo amor en mi matrimonio, ¿de qué sirve, hermanos? De nada. O si yo soy profeta, Dios me dio una revelación y los misterios del Señor los entiendo y tengo fe para que la obra de Dios se levante y los hermanos crezcan, pero si no tengo amor, pues, ¿y por qué no lo aplicas a tu matrimonio? Y dice Pablo, pero yo ayudo a los pobres, yo hago campañas evangelísticas y la verdad es que hasta estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Pero si no tienes amor en el matrimonio, ¿de qué nos sirve? De nada nos sirve. Entonces, ¿qué es lo que quiere Pablo también aquí? Que los matrimonios pongan su mirada y que se den cuenta que son ciudadanos del reino de Dios y que un matrimonio que es ciudadano del reino de Dios debe de manifestar ¿qué? Amor. Amor. ¿Sabes que amor es agarrar y decirle, perdóname mi amor, estoy actuando mal contigo? Eso es amor, hermanos. Y a veces, cuando no lo hacemos, ofendemos a la esposa o la esposa ofende al marido y no se piden perdón. Hombre, pues ¿dónde está la ciudad? ¿De qué reino eres? ¿No? Nos deberíamos de preguntar, ¿no? ¿Verdaderamente eres del reino de los cielos o eres de este reino? Sí, perdón, ahorita que comentaba esa parte del reino, me imaginaba, ¿no? Lo que es un reino en la tierra. Y sabemos que, bueno, aquí en nuestro país no vemos eso, ¿no? De una manera física, pero hay lugares que sabemos que existen, ¿verdad? La reina, los príncipes y, bueno, y cómo son esas personas, cómo se comportan. Sabemos que, bueno, de alguna manera ellos lo hacen, pues en una, si queremos verlo como una apariencia, pero están habituados o acostumbrados a tener cortesía entre ellos, a saberse respetar, incluso a ser amables y corteses. Entonces yo me imaginaba, sí, cierto, Señor, creo que estamos muy fuera de ser esa parte que deberíamos de ser como ciudadanos del reino, ¿no? De un reino celestial, de un reino que manifestemos en esta tierra, porque muchas veces nuestra conducta o nuestra actitud ha dejado de ver todo lo contrario, ¿verdad? Entonces muchas veces en vez, por ejemplo, de que los esposos abran la puerta del auto de la esposa, mi esposa apenas me decía, oye, quiero hacerme el hábito, de verdad, cada día no quiero dejar de
de hacer eso. Dice, pero ayúdame, esperándote ahí hasta que yo te abra. Y yo dije, bueno, también para mí va a ser un reto, no solo para ti, también para mí, porque pues estamos habituados, ¿verdad?, a agarrar y a abrir las puertas y cada quien sale, ¿no? Pero al principio de nuestro noviazgo sí estábamos haciendo eso, lo dejamos de un momento de hacer, pero ya tiene unos mesecitos, ¿verdad?, que ya estamos con esto, y sí se ha podido, gracias a Dios, de verdad que se ha podido. He tenido que decir, a ver, espera, todavía no sales, ¿no? Y cuando veo que él se le pasa por alguna llamada o algo, entonces espero y ya le digo, recuerda que me vas a abrir la puerta, y así. Y entonces cada uno estamos trabajando en esta parte, y de verdad ha sido un buen hábito y de cortesía, ¿no? Al matrimonio, porque estamos honrando el matrimonio, o sea, estamos honrando a nuestro Dios, que es rey de este reino, y nosotros estamos cooperando como ciudadanos, ¿verdad?, para poder honrarlo a Él. Y ahí, a esa misma manera, honramos el matrimonio. Así como este ejemplito, hay muchos, ¿no? Hay muchas, que cada uno en su matrimonio debe ver qué partes estoy dejando de hacer, o qué cosas, malos hábitos hago, que en vez de vernos como del reino de Dios, nos vemos como pues el otro reino, ¿verdad?, del mundo, que realmente el mundo pues así se trata, ¿verdad?, así se comporta. Hemos visto, ¿no?, en el mundo cómo la gente pues típico, ¿no?, el esposo va enfrente y la esposa va atrás, y a distancia de casi 2 metros, y no espera a la esposa, ¿no?, o no espera a la mujer. Y eso lo vemos en muchos lados, en muchos lugares, que las personas así viven, porque así están habituados, ¿no?, en el mundo vivir. Fíjense que es una falta de respeto para Dios, primeramente, cuando hacemos eso, de no tratar bien a nuestras esposas, y segundo, a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque nuestra esposa está creada a imagen y semejanza ¿qué? De Dios. De hecho, meditando un poquito en la enseñanza que dio nuestro pastor, el pastor Chuy Olivares, el domingo pasado, el respeto al matrimonio. O sea, le faltamos al respeto a Dios y al matrimonio. Entonces no estamos reflejando que somos del reino de Dios, no nos estamos considerando como extranjeros y peregrinos. Nos estamos sintiendo dueños de esta tierra. Y el único dueño de toda la tierra, ¿quién es? Dice la Escritura. Dios, Jehová. Él es dueño de toda la tierra y de lo que hay en ella. Nosotros no somos dueños. Solamente somos siervos que estamos aprendiendo a administrar todo lo que Dios nos permite tener, que Él nos da. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Si Dios nos ha dado un matrimonio, tenemos que administrarlo bien, tenemos que tratarlo bien, porque Pedro nos dice que como matrimonios no debemos de olvidarnos que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que eso nos debe de motivar a cumplir nuestra responsabilidad también de ser un matrimonio que se abstenga de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Vayamos ahí a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice Pedro: amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que, ¿qué dice? Que batallan contra el alma. Fíjense, aquí utiliza un verbo el apóstol Pedro para hablarles a los matrimonios, que se deben de abstener. Abstener habla también de apartarse, de mantenerse alejado. Ahora, quiero decirles, este verbo que utiliza Pedro está en un tiempo continuo. Esto significa, literalmente, que continuamente debes de mantenerte o apartarte alejado de los deseos que continuamente, habla de diario como matrimonio. ¿Sabes que el enojarnos y el no pedirnos perdón inmediatamente es un deseo de la carne? Hay matrimonios que pasan hasta 2-3 días enojados. Es más, quiero decir que hay matrimonios que hasta agarran y uno se duerme en el cuarto y el otro camas separadas. Y ni cama, le toca sillón. O suelo, ¿no? Como por ahí dice, ¿no? Alfombrazo, ¿no? Por estar enojado. Porque no se quiere abstener de ese deseo carnal, del enojo, el resentimiento,
Deja que el enojo pase a su segundo término, que es el resentimiento. Y otros matrimonios van a más. Del resentimiento van al odio. ¿Sabes cómo demuestran que ya a veces se tienen odio? No, pues hazte de comer. La verdad es que si tú trabajas y yo trabajo, pues tú hazte lo tuyo y yo lo mío. Y no, pues ya ahí se pasó ya a un grado más elevado. Y hay otros matrimonios que están peor, amargosos, como el cara de limón, ¿no? Así. ¿Por qué amargosos? Porque se quejan con sus padres, con los suegros, con los tíos, con los primos, con el compadre, con la comadre, de cómo es la esposa con el marido o de cómo el marido es con la esposa. Pero nunca hacen nada por los dos arreglar su problema estando a solas. Ahora sí que como dicen por ahí en México, ¿no? Andan tendiendo la ropa donde no la deben de tender, ¿no? Es un dicho, ¿no? Que andan hablando donde no deben de hablar, ¿sí? O le dicen, la ropa se lava en casa, ¿no? Dicen también ese dicho, ¿no? O sea que los problemas se arreglan ¿en dónde? En la casa. Entonces, son deseos carnales. Pero ¿qué dice Pedro? Que debemos de ¿qué? De abstenernos de los deseos carnales. Un deseo carnal es una pasión desordenada. ¿Saben que como seres humanos tenemos pasiones? Ahora, el hecho de que tengamos pasión no es pecado. Es pecado cuando mi pasión busco satisfacerla en el desorden. Cuando yo tengo un sentimiento muy fuerte hacia una persona, hacia un objeto, hacia algún tema o idea, y si yo no lo resuelvo o lo llevo a cabo en el orden, entonces se vuelve una pasión, ¿qué? Desordenada. ¿Sí me explicó? Por ejemplo, a las mujeres nos pasa que siempre queremos, o en la gran mayoría de las veces, queremos nosotras hablar las cosas, ¿no? Decir, mira, es que me siento así, pasa esto por esto, mira, escúchame, ¿no? Y hasta a veces insistimos como para que la situación se arregle. Bueno, esa pasión es buena, ¿no? Querer hablar, querer dialogar, querer comunicar. Cuando ya se hace desordenada, o es un deseo desordenado, cuando ya lo hago, pero ya no con la persona correcta, ¿no? Sino con otra persona que no tendría por qué enterarse de todo lo que está pasando. Ese es un desorden. O querer comunicarlo, desear que me escuche, pero realmente decírselo a gritos, ¿no? Entonces ya está un deseo desordenado y ya no es entonces una agrado a Dios. Y es una pasión, porque el hablar, el comunicar, es una pasión para algunos o para algunas. Entonces, qué importante es hacerlo en el orden, qué importante es hacerlo con la persona correcta. Sí. Esta palabra pasión en el griego es patema y expresa lo siguiente: sufrimiento por causa de las emociones malas y perversas que surgen de la carne y que van contra la voluntad de ¿quién? De Dios. Fíjense, o sea, qué importante es identificar en nuestra vida matrimonial cuando yo tengo un sentimiento malo hacia con él. ¿Saben? Cuando algo a veces no nos gusta, de que a veces, principalmente a nosotros los varones, cuando Dios usa a la mujer para hablarnos o para corregirnos, hay varones que no les gusta. Sí, no, ya, así está bien, no necesito tu opinión, así está bien, no te preocupes, ya lo entendí. ¿Qué estás teniendo? Estás teniendo una pasión desordenada. ¿Por qué? Porque no te estás dando el tiempo para escuchar lo que Dios te quiere hablar. ¿Cuántos saben que Dios usa la vida de las esposas para hablarnos? ¿Sí se han percatado cuando de repente... Ay, sí es cierto, yo iba a tomar una decisión y de repente le pregunté a mi esposa y no, pues mi esposa me dijo, no, ¿sabes qué? Muévete en el orden, así. Tiene razón. Entonces, ahí es donde Dios, pero cuando nosotros expresamos una emoción mala, entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene el sufrimiento, por causa de esa pasión mala, que surge de nuestra carne. Y entonces vamos en contra de la voluntad de Dios.
Miren, Pablo lo explica un poquito más claro en Romanos 1:24, sobre aquellas personas que verdaderamente no consideraron tomar en cuenta a Dios. Y digo, Pablo habla de las personas que de plano dicen, no, o sea, Dios nada, pero puede pasar en el matrimonio. Ahorita lo voy a aplicar. Romanos 1:24, por favor. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjense, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo está explicando que Dios entregó a la inmundicia, es toda suciedad moral, a la inmundicia y en las concupiscencias. Concupiscencias son pasiones desordenadas, en las pasiones desordenadas de sus corazones, o sea, de sus pensamientos y de sus deseos, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque estas personas no consideraron tomar en cuenta a quién. Qué importante es tomar en cuenta a Dios en lo que vamos a hacer como matrimonio. Si nosotros vamos a ponernos de acuerdo para construir nuestra casa, debemos de considerar tomar en cuenta los principios de quién, de Dios. Fíjense, un principio. La Biblia dice, aquel que va a construir primero se sienta a medir ¿qué? El costo. ¿Cuánto me va a salir construir la casa? ¿Cuánto voy a estar invirtiendo en tiempo, dinero y esfuerzo? ¿Sí o no? Pero si somos como buenos mexicanos, no. Mira, me acaba de llegar un anuncio de Banco Azteca. No estoy patrocinando, Me dicen que me prestan hasta 150,000 pesos. ¿Cómo ves? ¿Le entramos para construir la casa? Y va a quedar bien bonita. Mira, el cuarto del color que tú quieras, mi amor. Rosa fuchsia. Te pongo si quieres el techo de estrellitas y así bien bonito. Y bueno, ya se le empiezo a pintar bien bonito, ¿no? Ya en mis concupiscencias, en mis pasiones desordenadas. Por no considerar los principios de quién, de Dios. Qué importante es como matrimonio, fíjense bien, preguntarnos, ¿qué tiempo estamos viviendo como matrimonio de Dios en nuestra vida? ¿Es tiempo de construir la casa física o es tiempo de construir nuestra casa matrimonial y espiritual? ¿Qué tiempo es? ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros nos casamos, mi esposa y yo, mira, veníamos bien desarmados, ¿no? Como todos, ¿no? De esos carros chocados, todos bien estrellados, ¿no? Necesita todo un año de hojalatería y pintura, ¿no? Yo era un Ron Rolly, ¿no? Todo chocado, ahí averiado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Dije, no, yo necesito un tiempo para construir mi vida, para ver dónde me conviene más, porque yo ya me había dado cuenta que venía mal. Entonces, al año de que el Señor me trae al Evangelio, nos casamos mi esposa y yo. Los dos decidimos construir nuestro matrimonio y nos fuimos al instituto bíblico los dos. Miren, fue una bendición bien tremenda de parte de Dios, porque lo que sí te puedo decir es que no salimos igual que como entramos. Algo aprendimos en esos 3 años, ¿sí o no? Aprendimos mucho, hermanos. Y fue un tiempo, y vivíamos en una casita de láminas. Era un gallinero donde vivíamos, para que me entiendan. Y lo tuvimos que limpiar y dejar todo, y a veces dormíamos y, ay, mi amor, como que vuelo a gallo, ¿no? ¿Verdad, mi amor? Es una plumita por acá. No, para que se fuera O sea, tuvimos que pasar por esas pruebas. Pero entendimos que era un tiempo primero de edificar nuestra vida, ¿qué? Espiritual como matrimonio. No, hombre, hay unos que de repente son cristianos y se casan y no, hombre, y van al Monte de Piedad, van a Banco Azteca, no, hombre, a todo lugar van. Préstamo aquí, sacan un préstamo aquí para pagar el préstamo de allá y, no, hombre, no se dan cuenta que se están hundiendo más. Es algo bien tremendo, porque están solamente siguiendo sus pasiones que desordenadas, sufrimientos. ¿Qué va a venir por consecuencia?
Ya no va, al rato van a sentir hasta acá las deudas, ni van a poder dormir. Es algo bien tremendo que debemos nosotros de considerar a Dios. No, o sea, Dios no, estos hombres no consideraron a Dios. Dios los entregó a sus concupiscencias, a sus pasiones desordenadas. Eso no exenta que nosotros, si no consideramos a Dios en nuestra vida matrimonial, pues Dios tampoco va a decir, ay, no te preocupes, no te va a pasar nada. No, sí pasa. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice bien claro: Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Y el que siembra para la carne, de la carne cosechará ¿qué? Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y ¿qué? Vida y paz. Vas a estar en paz. Mi amor, aunque sean frijolitos, gloria a Dios, pero estamos en paz. Estamos en paz trabajando en nuestra vida matrimonial, edificando nuestra vida. Aquel que va a construir no se sienta a medir los costos. O sea, es considerar a Dios. Otro principio para considerar a Dios y no dejar que nuestras concupiscencias o pasiones desordenadas nos ganen. ¿Andarán dos si no estuvieran de acuerdo? Pues no. ¿Qué necesitamos nosotros para desayunar juntos? Hombre, los de carnitas, ¿no, mi amor? Mi esposa dice, no, pues mejor una verdurita hervida, una pechuguita. Bueno, está bien, me rindo, ¿no? Por el bien mío, de mi salud, le hago caso al consejo que Dios está poniendo en el corazón de mi esposa, que nos alimentemos de una manera más nutritiva. Porque vienen las consecuencias al paso de los años, hermanos. Viene la diabetes, ¿verdad? No la diabetes, la diabetes. Ya les iba a decir otra cosa, pero bueno, viene la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos, y luego si no hacemos actividad física como matrimonio, ¿cómo creen que nos vamos a poner? Están bien serios, hermanos, por no considerar y tomar en cuenta a quién. A Dios, hermanos. Por eso Pedro dice, abstengámonos de los deseos carnales. En el matrimonio también hay muchos deseos carnales que tenemos que restringirnos. Pablo decía abstenerse, pero Pablo utiliza esta palabra abstenerse cuando él hace la ilustración ahí en segunda carta a los Corintios. Déjenme ver si la encuentro. Es segunda de Corintios, cuando dice que de esta manera corro, no como a la aventura. Permítanme un momento nada más. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 24 al versículo 27, por favor. Dice, ¿no saben? Primera de Corintios 9, 24 al 27. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sé que siendo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjense, Pablo utiliza esta ilustración de un atleta, ¿sí o no? Para hablar de abstenerse de los deseos carnales también. Dice, así que yo de esta manera, dice, todo aquel que lucha, de todo se ¿qué? Esta palabra abstener aquí que utiliza Pablo, habla de restringirse a uno mismo. En el matrimonio debemos de aprender a restringirnos del odio, del resentimiento, del chisme, de la murmuración, de la envidia. ¿Saben que uno de los enemigos bien tremendos del matrimonio es el egoísmo? A veces somos egoístas hasta cuando no estamos bien afirmados en los principios de Dios y estamos apenas empezando a que Dios trate con nosotros. A veces nos brota el egoísmo hasta en la comida. No. Esto es para mí y esa ración es para ti, ¿no? No, hermanos. En el matrimonio, aún hasta en esta situación, es para darnos. No, mi amor, tú come, no te preocupes. No, pero tú, Dios proveerá, no te preocupes. A nosotros nos ha pasado, fíjense, a mí me ha pasado en lo personal esta situación que les estoy platicando. Hay momentos donde hemos pasado estrechez
Y de repente yo le digo, no, mi amor, tú come, no te preocupes. No, mira, yo voy a salir a trabajar y Dios proveerá. Y de repente salgo a hacer las actividades que tengo que hacer y cuando veo de repente el Señor ya me provee de comer. Así es, abstenerse, restringirse a uno mismo del egoísmo. Entonces, es para nosotros bien importante hacerle caso a este consejo que Pablo utiliza. De todo, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y Pablo dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura. O sea, tiene una meta, tiene un propósito. Tiene su mirada puesta en el reino de los cielos. Sabe que es extranjero y peregrino. Sabe que él necesita también abstenerse de deseos carnales. Aunque Pablo no fue un hombre casado, pero también tenía sus luchas. Ahora imagínate, cuánto más también Pedro, que era un hombre casado, también sus luchas que tenía. Pero realmente nosotros debemos de considerar bien esto. No olvidemos también lo que realmente Pedro nos dice, ¿no? Sobre los deseos carnales. Y que para nosotros es bien importante trabajar en ellos. Y hay muchos deseos carnales que batallan contra el alma. Pero nosotros debemos de aprender a cazar las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas. ¿Cuántos dicen amén? Pues considero que el Señor nos ha hablado esta noche, ¿verdad? En el matrimonio, y que debemos de hacer a un ladito todas esas situaciones que nos están estorbando, que a veces no nos llevan a estar en paz con Dios y entre nosotros como matrimonio. Para eso estamos aquí, para aprender y poder nosotros estar a cuentas con Dios y entre nosotros como matrimonio. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y hasta aquí dejamos la enseñanza y que el Señor nos ayude a poner por obra todo esto que platicamos el día de hoy, ¿verdad? Que el Señor nos habló, que nos hizo reflexionar un poquito más y vamos a agradecerle al Señor. Si gustan acompañándome a orar, vamos a ponernos de pie. Señor, estamos agradecidos con usted en esta hora por este tiempo que nos permite de estar en su presencia y en el nombre de Jesús acercarnos a su trono de gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, hoy presentamos nuestro matrimonio delante de usted. Hoy reconocemos que necesitamos ir considerando más el consejo sabio de su palabra, que esta noche nos ha hablado a través de la vida del apóstol Pedro, cuando aconsejaba a los matrimonios que estaban viviendo situaciones difíciles de persecución. Y él les decía, amados, y así debemos de tratarnos nosotros en el matrimonio, como amados suyos, Señor, y respetarnos el uno al otro. Y motivarnos, Señor, animarnos el uno al otro cuando cometamos algún error, alguna falta accidental, porque no somos perfectos, Señor, pero usted nos quiere llevar a la madurez. Aún nuestros errores, usted nos permite que los tengamos para que el otro pueda animar, porque su palabra dice que mejor son dos que uno, porque si el uno cae, el otro lo levantará. Y la manera de levantarlo es animarlo, motivarlo a seguir adelante, a considerar que en la próxima vez hará mejor las cosas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, con todos estos deseos carnales que batallan contra el alma, el egoísmo, el orgullo, Señor, que nos lleva a veces a tratar mal a nuestras esposas o las esposas a los esposos. Perdónanos, Señor.
Perdónanos porque estos deseos carnales solo traen sufrimiento. Son pasiones desordenadas, Señor, que necesitamos llevarlas a cabo como tú nos lo pides, Señor, nuestras pasiones, ordenarlas en nuestra vida matrimonial. Tener en cuenta el consejo sabio de tu palabra siempre en toda decisión que vayamos a tomar. Que consideremos bien el tiempo que usted nos permite vivir, que es un tiempo de edificar más nuestra vida matrimonial en santidad, Señor, en amor. Porque podemos hacer muchas cosas con los talentos que usted nos ha dado, Señor, pero si no tenemos amor, de nada sirve, Padre. Perdónenos, Señor. Y tenga usted misericordia de nosotros como matrimonio. Y derrame su amor sobre nuestras vidas, Señor. Nos hace falta su amor, Padre. Llénenos de su presencia, de su Espíritu Santo, Señor. Y que el fruto del amor se manifieste en nuestros corazones, en nuestro matrimonio. Porque si hay amor, Señor, todo temor se irá. Y el amor, Señor, verdadero cubrirá multitud de pecados. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos permites de ser edificados en tu palabra. Gracias por los matrimonios que estamos aquí reunidos y por los que están escuchando esta enseñanza y la escucharán, Señor. Oramos por ellos, los bendecimos y los encomendamos a tu gracia y a tu palabra de verdad, Padre. Te amamos, Señor, te honramos y te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias. Gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo que Dios nos ha permitido. Damos gracias también a todos los que nos acompañaron conectándose ahí en Facebook. Si Dios permite, nos vemos dentro de 8 días. Cuídense mucho, les mandamos un saludo. Que descansen en el Señor y que tengan sueños de paz. Hasta pronto.